Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre las plantas, ¿sí? Y existen diferentes clases de plantas. Miren, tenemos arbustos, tenemos árboles y tenemos hierbas. Estos tres tipos de plantas son las que existen, ¿sí? Vamos a verlo más de cerquita. Tenemos las hierbas, que pueden ser esas plantas aromáticas que quizás mamá tenga en casa, como cilantro, orégano, ¿sí? Se llaman plantas aromáticas. Y después tenemos estas plantitas, que son hierbas también, que crecen bastante. Después tenemos los arbustos, ¿sí? Que tienen este tamaño. Hay arbustos como estos, que crecen para arriba y hasta pueden llegar a tapar toda una pared. Seguramente alguna vez lo vieron. Y después tenemos los árboles, que ya todos sabemos cuáles son los árboles, ¿sí? Hay árboles que son más altos, otros que son más bajos, ¿sí? Y aparte de esto, vamos a aprender cuáles son las partes de las plantas, ¿sí? Ahí les voy a mostrar una foto y vamos a ir viendo cuáles son las partes de las plantas. Bien, tenemos las hojas, tenemos las flores. No todas las plantas tienen flores, ¿sí? Hay algunas plantas que no tienen florcitas. Después tenemos los frutos, que pasa lo mismo. Hay plantas que no tienen frutos, que no dan frutos. Después tenemos el tallo, que es lo que va a sostener a la planta. Y tenemos las raíces, que es lo más importante, ¿sí? Que es lo primero que crece desde una semilla. Cuando uno siembra una semilla en la tierra o en una maceta, también con tierra, lo primero que crece son las raíces, ¿sí? Las raíces van a absorber la humedad esa de la tierra para empezar a crecer. Y está bueno recordar que las plantas, al igual que todos los animales que vimos en las clases anteriores, y al igual que nosotros los humanos, son seres vivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son seres vivos? Quiere decir que respiran, que nacen, que crecen, que se reproducen y luego mueren, como todos los seres vivos, ¿sí? Bien, la planta para que crezca, para que se sienta viva y esté perfecta, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar agua. Siempre hay que regar las plantitas porque si no las regamos se seca la tierra y la planta se muere porque no absorbe nada. Necesita sol, ¿sí? Está bueno que a las plantas les dé siempre, en algún momento del día, un poquito de sol, ¿sí? Hay plantas que son para tenerlas adentro de la casa, que quizás esas no necesitan tanta cantidad de sol como otras, porque dentro de la casa el sol no entra, salvo que la pongamos cerca de una ventana, ¿sí? Entonces va a necesitar eso. Agua, sol, siempre. Y oxígeno, ¿sí? Al igual que nosotros necesitamos oxígeno para poder respirar. Si nosotros ponemos una planta adentro de, no sé, de un tupper, por ejemplo, esa planta no va a vivir porque no va a tener oxígeno, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las plantas son seres vivos. Por lo tanto, tenemos que cuidarlas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a fijarnos, a ver las plantas que tiene mamá en casa. ¿Cómo viven? ¿Sí? ¿Cómo las cuidamos? Vamos a empezar a investigar, vamos a empezar a relacionarnos un poquito más con las plantas porque está muy bueno y es muy lindo cuidar a las plantas. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace mamá, papá o quien se ocupe de las plantas que están en casa. ¿Sí? Vamos a ayudarlos a regarlas, vamos a fijarnos que estén en un lugar que les dé el sol, ¿sí? Vamos a fijarnos que estén bien, que no tengan las hojas secas, porque ahora estamos en otoño y sobre todo en los árboles las hojas se secan y se caen. Y cuando vamos a ver las plantitas siempre tienen alguna hojita que esté seca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacarlas para que el tallo esté oxigenado y pueda crecer mejor, ¿sí? Entonces, como primera tarea y para que la adopten para siempre, es cuidar
las plantas, ¿sí? Interiorizarnos. ¿Qué quiere decir esto? Fijarnos, investigar, ver lo que hace mamá o papá con las plantas y nosotros hacer lo mismo, ayudar a cuidar las plantitas. Bueno, y como actividad del día de hoy, lo que van a hacer ustedes en el cuadernito naranja de Ciencias Naturales, van a dibujar una planta. Yo les pongo como ejemplo esta. Ustedes van a dibujar la que quieran. Se pueden fijar en casa cuál de todas las plantas que tienen todas estas partes. Tienen hojas, tienen flores, tienen frutos, tallo y raíces. A ver, puede ser que en esta época de otoño no consigamos muchas plantas con flores, porque como les dije, otoño es una época donde se caen las hojitas y por consecuencia tampoco crecen muchas florcitas, ¿sí? Quizás si en casa hay alguna planta que sea de invierno, que aguante el frío, quizás igualmente puedan crecer las flores, ¿sí? Pero si son unas plantitas que viven mejor en el verano, no vamos a conseguir que tengan muchas flores. Entonces, si vemos que no conseguimos ninguna planta de las que esté en casa que tenga flores, las dibujan ustedes, la flor que más les guste. Y acuérdense bien de las raíces, por favor, que si la planta no tiene raíces no puede vivir. Entonces lo que van a hacer ustedes es dibujar una planta parecida a esta y van a marcar las partes que tiene.